Bueno, este es el tercer video entonces de la clase 2. Nos quedamos en la definición de sumas de Riemann. Entonces, para definir una suma de Riemann necesitamos una función f, que podría ser tanto positiva como negativa. Necesitamos una partición, no necesariamente tiene que ser regular, puede ser regular o irregular. Y necesitamos a los t sub i, ¿no? Una elección de un punto por cada subintervalo. Entonces, había una observación aquí, ¿no? Que bueno, si f, acá falta anotar, ¿no? Si f es positivo, si la función es no negativa o positiva, el f de t sub i sí se puede interpretar como una altura, ¿no? Entonces acá falta solamente digamos, eh, colocar aquí que esta f es una altura, la altura ft1, siempre y cuando la función sea positiva, o por si acaso aquí, ¿no? Entonces vamos al siguiente cuadro, ¿no? Que es un ejemplo, para calcular la suma de Riemann correspondiente a dos elecciones de t sub i. Eh, la partición que se ha tomado acá es regular, y vamos a ver rápidamente la primera. La primera suma de Riemann dice que los t sub i son los siguientes: un cuarto para el primer subintervalo, un medio para el segundo subintervalo, tres cuartos para el tercer subintervalo y uno para el cuarto subintervalo. O sea, están tomando los extremos derechos, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? En realidad, ¿no? Habíamos tomado la función x cuadrado, que está de aquí, habíamos partido el intervalo de manera uniforme, en este caso lo han partido en 4, y aquí en este caso estamos tomando los extremos derechos, ¿no? De cada subintervalo. Estos son los t sub i. Este es el t sub 1, este es el t sub 2, t sub 3, t sub 4, ¿no? Entonces, f aplicado a t sub 1, por ejemplo, ¿no? Sería esta pequeña altura. F aplicado en t sub 2 sería esta pequeña altura. Y así por delante, ¿no? Todos los delta de xi, todos los delta de xi son iguales a un cuarto, porque es una partición regular. Así que esta suma de Riemann, pues queda igual a esta expresión de aquí, ¿no? F de t1, f de t2, f de t3, f de t4, todos multiplicados por delta de x. Bueno, calculan esta expresión y nos sale 15 sobre 32. Entonces, como dice acá, ¿no? En este caso, como la función en este caso sí es positiva, eh, la altura está dado por la función, claro, y está dado por los extremos derechos de cada subintervalo, ¿no? Esa es la respuesta, entonces, 15 sobre 32 a la primera pregunta, ¿no? Que calculemos la suma de Riemann con estas elecciones, ¿no? En segundo caso, estamos escogiendo los extremos izquierdos, ¿no? Fíjense que este 0 es el extremo izquierdo, el 1/4 es el extremo izquierdo del segundo intervalo, el 1/2 es el extremo izquierdo del tercer intervalo, este 3 acá corresponde al tercer intervalo, y este t sub 4 es igual al extremo izquierdo del cuarto intervalo, ¿no? Entonces, gráficamente lo que está haciendo ahora es esto de aquí, ¿no? El f de t1, ahora el t1 es 0, más el f en t2 ahora es un cuarto, por delta de x, obviamente cada uno de estos, etcétera, ¿no? Esta operación sale 7 sobre 32, ¿no? Ahí pueden verificar entonces qué es lo que estamos haciendo aquí. Simplemente ahora estamos tomando los extremos izquierdos, ¿no? En este segundo caso, en este segundo, en este segundo ejercicio, ¿no? Primer ejercicio, extremos derechos. Segundo ejercicio, con los extremos izquierdos, ¿no? Las respuestas, pues, son diferentes, ¿no? Con el extremo derecho me sale 15 sobre 32, y con los extremos izquierdos me sale 7 sobre 32, ¿no? Son diferentes. Bueno, acá hay una dirección para que ustedes puedan ahí interactuar con el GeoGebra, ¿no? Para trabajar con esta suma de Riemann, y vamos a pasar ahora ya a lo que es la integral, ¿no? Entonces, lo que le decía, ¿no? O sea, la suma de Riemann me va a servir para definir la integral. En particular la integral definida, ¿no?
Eh, entonces tenemos una función, ¿no? Eh, y vamos a calcular las sumas de Riemann. O sea, vamos a tener que calcular una partición ahí del intervalo AB, vamos a tener que elegir unos T sub I, vamos a tener que sumar, pero no solo eso, sino que eh, dice que vamos a calcular el límite de estas sumas de aquí. El límite, ¿cómo así? Bueno, vamos a hacer que, las, que los subintervalos, la norma de P, la norma de la partición, esas longitudes se vayan a cero. Entonces, eso va a hacer que aumente la cantidad de subintervalos, va a hacer que, bueno, la partición también cambie, ¿no es cierto? Va a ir aumentando de puntos, va a ir aumentando de subintervalos, los T sub I también van a ir cambiando. Entonces, estos límites, estas sumas, perdón, van a ir cambiando conforme la norma se vaya achicando. Entonces, pero si existe ese límite, se dice que el f es Riemann integrable, ¿no? Y este L, o este límite, se define, perdón, este límite define a la integral definida, ¿no? Define esta integral, la integral de a hasta b de f de x. Este es el símbolo de la integral. La integral se define así, como este límite de sumas de Riemann, ¿no? Entonces, esta parte ustedes ya la pueden leer, ¿no? Digamos, ¿no? Son algunas observaciones, digamos, un poco más teóricas, ¿no? Ese límite, pues, digamos, lo que está haciendo es que la norma de la partición está siendo cada vez más chiquita. Ahora, hay una observación importante, ¿no? Que si la función es integrable, o sea, si el límite existe, ese límite, o sea, el integral definida, se puede simplificar, ¿no? Al usar sumas de Riemann correspondientes a particiones regulares, ¿no? Entonces podemos, en vez de considerar cualquier tipo de partición, podemos considerar particiones regulares, por ejemplo, b menos a sobre n, es la longitud de cada subintervalo, y en vez de mandar la norma de la partición a cero, pues lo que vamos a hacer es mandar el n al infinito, ¿no? Es equivalente en realidad, ¿no? Si la norma de la partición va para cero, significa pues que n va para infinito, ¿no? Para el caso de particiones regulares. Entonces, cuando la función es integral, o sea, cuando esa integral existe, pues en vez de usar este límite de aquí, vamos a usar este otro límite de acá. Este otro límite de acá. Que también, si ustedes recordan, pues se parece mucho al límite que usamos en la clase 1, ¿no? Calculamos el límite de una cierta suma, ¿no? La suma de este tipo, justamente, ¿no? Pero recuerden, ¿no? Que en este caso, las funciones pueden ser tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, ahí hay que tener pues, cierto cuidado, ¿no? Aquí, entonces viene esta observación, que en realidad es una definición, ¿no? Cuando la función es no negativa o es positiva, pues justamente pues las sumas anteriores, estas sumas anteriores sí son áreas, ¿no? Esta función es la altura y este b menos a sobre n es el delta de x. Así que esto de acá es el área de un rectángulo. Si sumamos las áreas de rectángulos y calculamos el límite, pues nos iba a dar el área, ¿no? Abajo de la curva f, ¿no? Entonces, el área que está aquí en azul, pues justamente es igual al integral de AB de f de x, cuando el f es positiva, ¿no? Entonces, esa es una observación geométrica, ¿no? Bueno, acá también tenemos algunas definiciones, ¿no? Perdón, un teorema aquí, que nos dice que si la función es continua, entonces la función es integrable. O sea, esa integral de a a b sí existe, ¿no? ¿Qué funciones continuas conocemos? Pues la función polinomiales, ¿no? La función exponencial, logarítmica, trigonométrica, las inversas, ¿no? De de estas funciones trigonométricas, básicamente todas las funciones que conocemos son continuas, ¿no? Entonces vamos a tener un ejemplo aquí para redondear esta idea. Vamos a calcular, ¿no? Esta integral aquí. La integral de 0 a 2 de x al cubo menos x. Bien. Para calcular esta integral, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es primero encontrar la suma de arriba, ¿no?
correspondiente, como digo, a una cierta partición. Entonces tenemos lo siguiente, una primera observación, ¿no? Como x al cubo menos x es continua, entonces por el teorema anterior, ¿no? Si la función es continua, entonces la función es integrable. Entonces, como es continua, es suficiente considerar, bueno, antes de eso, ¿no? Es continua, significa que este integral ya existe. ¿Cuánto es? Eso es lo que no sabemos todavía. Pero de que este integral existe, existe. Entonces, como la función es integrable, este integral existe, entonces, como vimos antes, pues basta considerar una partición regular, ¿no? Y basta escoger también alguna, alguna de, algún punto en cada subintervalo, ¿no? Primero veamos la partición. La partición, pues, regular tiene tamaño, el delta de x va a ser 2, ¿no? Que es el intervalo más grande, dividido entre n, ¿no? Vamos a tomar una partición de n subintervalos, todos iguales. Y los extremos que vamos a usar son, si ustedes se fijan, son los extremos derechos, ¿no? Por ejemplo, si estamos con el primer subintervalo, perdón, t sub 1, el t sub 1 sería 2 sobre n, que es el extremo derecho. El t sub 2 sería 4 sobre n, ya así por delante, ¿no? Eh, entonces, a ver, repito, ¿no? Entonces, estos t sub k, ¿no? Recuerden que eran los puntos aquí está, son los puntos de cada subintervalo, ¿no? Desde el intervalo primero hasta el intervalo enésimo, ¿no? Eso, así se definió la suma de Riemann, ¿no? Estos t sub i son los puntos del intervalo iésimo, ¿no? Entonces, desde el intervalo 1 hasta el intervalo n, hay que escoger unos t sub i. En este caso serían de la forma 2k sobre n. Son los extremos derechos. Bueno, entonces voy a parar aquí antes del cálculo de esa suma, ¿no? Para que el video no sea muy, muy grande, pero vayan pensando en esa idea, ¿no? Que estos t sub k se están tomando como los extremos derechos, ¿no?